Hola, soy Roberto, una vez más saludándoles con el amor del Señor, que me permite una vez más reflexionar y compartir con ustedes una reflexión en la palabra hoy, enero 4 del 2026. El tema que les traigo a ustedes es cómo Dios habla, cómo Dios nos ha hablado, ¿verdad?, a través de la historia humana. Dios siempre ha estado comprometido en la vida del ser humano. Quieras o no, aquellos que dicen no creer en Dios, sino que se van más a la ciencia, ¿verdad? Ya esa es responsabilidad de ellos, pero aquellos que a través de nuestros abuelos y nuestros padres nos inculcaron una fe, un amor a Dios, pues ese es algo que verdaderamente Dios nos ha permitido hasta nuestros días creer que hay un Dios. Entonces Dios está siempre dispuesto a hablarnos y usa muchas formas para hablarnos. La ciencia, por otro lado, pues nos ha querido meter de que a través de la famosa, el Big Bang, ¿verdad?, la explosión en el universo, creó todo. Puras mentiras. Ellos no tienen forma de poder refutar la creación de Dios, porque la Biblia, que ha sido el manual a través de toda la historia, ha sido comprobada científicamente, y todos los datos que la Biblia nos da han sido comprobadas científicamente, que han sido veraces, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de verdad y tenemos la Biblia en nuestras manos. Entonces, en la carta a los Hebreos, capítulo 1, del 1 al 4, le doy lectura. Fíjese bien, observe bien, que el primer versículo de esta carta comienza con la palabra Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, en esta hora yo quiero hablarles sobre cómo Dios habla a nosotros. Y hay muchas formas como Dios nos ha hablado y nos sigue hablando hasta nuestros días. Ahora, que usted no ponga atención a cómo Dios le habla a usted, ya es otra cosa. Pero bien, hemos leído que Dios nos ha hablado, dice, muchas veces y de muchas maneras, se imagina, de su existencia. Aquellos que sostienen que son ateos, y verdad, ellos lamentablemente tienen una situación muy personal que uno ignora, verdad, por la cual ellos han caído en esa actitud de no creer en un Dios. Bien, ¿cómo Dios nos habla? Dios nos habla a través de su propia boca. Recuerden, la historia bíblica nos narra cómo cuando Dios escogió a Moisés y lo llama de aquella zarza ardiente, ¿verdad? Ardiente. Y le dice y se presenta quién es él. ¿Se imagina qué experiencia tan sorprendente va en la vida de Moisés, oyendo la voz de Dios, con él directamente? Y esa expresión
que usted lee en el libro de Éxodo, y Dios dijo a Moisés, o Dios le habló a Moisés, se repite más de 170 veces, se imagina, cuando Dios le habla a Moisés. Interesante, ¿verdad? Entonces Dios nos habla a través de su boca. Número 2, Dios habla a través de sus ángeles. Recuerda cuando el ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús a María, el ángel Gabriel, Dios usando a sus ángeles. Y sabe que los ángeles son servidores de nosotros. Nos cuidan, nos protegen. Hay una historia que nuestros abuelos nos decían, que nosotros teníamos un ángel de la guarda, ¿verdad? Y yo no creo que eso sea mentira. Hay una verdad ahí detrás de todo eso. Que Dios envía sus ángeles para guardar a usted, a mi vida también, y nos guarda. ¿Cuántas veces quizás nosotros ignoramos las veces que quizás Dios nos ha guardado de un accidente grave quizás, ¿verdad? Y ha habido testimonios de que Dios usa hasta personas y dice, no, pues fueron ángeles, ¿verdad?, que guardaron mi vida. Hay muchos testimonios de cómo la intervención de Dios en la vida del ser humano es real y verdadera. Entonces Dios usa también sus ángeles, porque ellos son servidores de nosotros, los ángeles, ¿verdad? Dios también nos habla, como dice la palabra, por el dedo de Dios. Recuerde cómo escribió Dios los 10 mandamientos, dice que usó el dedo de Dios. Y tenemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Y hoy en día tenemos la palabra de Dios. Dios nos habla muchas veces a través de este libro, la Biblia. También Dios nos habla a través del Urim y el Tumim. No me quiero meter en esto, ¿verdad? Pero era parte de la vestimenta del sumo sacerdote, como Dios hablaba en el pasado al pueblo de Israel. Pero usted lo puede buscar, investigar qué eran esas partes del Urim y el Tumim que lo usaba el sumo sacerdote, ¿verdad?, cuando ministraba al Señor. También Dios nos habla a través de sueños y visiones. Yo he tenido sueños donde el Señor me ha hablado y hay testimonios, ¿verdad? Y en la Biblia está llena de experiencias que pasaron los profetas, los jueces, los apóstoles, cómo Dios hablaba a través de sueños y visiones. Mire el libro de Apocalipsis. Este libro fue escrito a través de visiones que vio Juan. Se imagina que Dios le mostró tantas señales y que él no entendía qué era eso. Él escribe el libro de Apocalipsis conforme a su momento en su cultura y su conocimiento de ese entonces, escribiendo el libro de Apocalipsis. Por eso muchas veces uno se queda, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué es lo que está escribiendo el apóstol San Juan, verdad?, cuando él estaba en la isla de Patmos. No entendía él, pero él escribía lo que él miraba en esas revelaciones. Interesante, ¿verdad? Entonces Dios también nos habla a través de por inspiración. La palabra de Dios dice que fue escrita inspiró a los apóstoles, a los escritores. Es por un ejemplo cuando un poeta se inspira al escribir un poema, ¿verdad? Le nace de su corazón y comienza a él escribir poemas, rimas, expresiones, versos.
Dios usó a sus discípulos y a los profetas, los inspiró, los guió por medio de su Espíritu Santo para escribir e interpretar muchas veces sueños, ¿verdad?, que tenían los reyes, en el caso de Daniel, ¿verdad?, que estaba él exiliado en Babilonia y lo buscaron para que interpretara los sueños. Otro ejemplo tenemos cómo Dios usó a José en Génesis, ¿verdad? Aquel hermano que fue vendido como esclavo, ¿verdad?, por sus hermanos porque le tenían envidia, porque él era más susceptible, más amoroso con el Señor. Y los hermanos no tenían esa actitud que tenía José, más amante del Señor. Por lo tanto, Dios nos habla a través de sueños y visiones. Yo le pregunto, ¿ha tenido usted sueños, visiones? Y esos sueños y esas visiones tienen que ser filtradas por la palabra de Dios, porque mucha gente anda buscando en nuestras iglesias que le interpreten el sueño que tuvo una noche anterior, ¿verdad? Y andan ahí, ¿verdad?, queriendo, y buscan al que dice ser profeta, ¿verdad? Y no, tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Entonces, hoy en día Dios nos habla a través de la creación. Cuando usted ve una luna llena, ¿verdad? Por cierto, hace poco tuvimos una full moon. Me levanté temprano el domingo, creo que fue un domingo, el domingo pasado. Y mire qué hermosa se miraba esa luna, 5 de la mañana al este. Hermosa, que uno dice, qué hermoso es Dios, ¿verdad? Y por la noche me dirigí al parque y también vi aquella hermosa luna saliendo, ¿verdad? Y uno dice, wow, cuán grande es Dios. La creación es una forma como Dios nos habla constantemente. Y ahí podemos ver el amor que Él tiene para con sus criaturas. La palabra es el instrumento que Dios usa más para hablarnos a nosotros. La palabra de Dios. Este libro, que ha sido el libro más interpretado, más traducido a los diferentes idiomas, sigue todavía transformando vidas. No hay ningún otro libro, aparte de la Biblia, que va a cambiar nuestras vidas. Aunque sea el libro más vendido, el bestseller, ¿verdad? Como Harry Potter, El Señor de los Anillos y tantos libros, ¿va?, que Hollywood a través de sus películas nos muestran. Esos libros no van a cambiar tu vida, no van a cambiar y transformar tu vida. Pero cuando usted comienza a leer la palabra, este libro va a cambiar tu vida. Así que te dejo eso en tu corazón para que experimentes cuando Dios te habla. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias.